desde los 10 mandamientos hasta Samuel. Nos dice la escritura que 3 meses duró el pueblo de Israel andando por el desierto cuando venía de Egipto, hasta que se asentaron en Sinaí, en el monte de Dios, también conocido como el monte Horeb. Fue el lugar donde más tiempo duraron, tanto así que los israelitas apreciaron mucho ese lugar. Nos dice allí la historia en Génesis Éxodo mejor, capítulo 19 y capítulo 20, que el Señor se le revela a Moisés y le da los mandamientos de la ley de Dios. Esos mandamientos son 10. No tendrás a dioses ajenos delante de mí, no harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio y no codiciarás. Además de esos 10 mandamientos, también existían leyes, esas leyes ceremoniales y también leyes civiles. Los mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios en tablas y los guardó Moisés posteriormente en el arca del pacto. Pero las leyes en ordenanzas, aquellas leyes civiles de salud, fueron escritas en un libro y se pusieron al lado del arca, según Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 al 26. Estos mandamientos son el principio del gobierno de Dios, porque Dios tiene un gobierno y ese gobierno se basa en el orden. La ley de Dios entonces es factor fundamental. Esta ley se encuentra en Éxodo 20, también en Deuteronomio capítulo 5. Allí fue escrita en 2 tablas de piedra, lo menciona la escritura, pero la ley de Dios es mucho más antigua, porque existe desde el cielo, ya existía la ley. Tal vez no existía con los fragmentos que hay acá en la tierra de no matarás, no cometerás adulterio, pero estaba el principio. Según Romanos capítulo 13, el principio de la ley es el amor. Cuando el hombre cae, esa ley quizás se especificó al hombre para ayudarlo en su redención. La ley no salva, la ley muestra el pecado, así como un espejo. El que salva es Jesucristo, pero la ley es ese tutor que nos conlleva a Cristo para que también seamos justificados por la fe. ¿Cómo sabemos que la ley ya existía? Nos dice que Adán y Eva, ellos codiciaron, así que ya existía una ley. Deshonraron al Padre, quizás porque tuvieron otros dioses ajenos, y ellos comieron del fruto prohibido. La historia también nos habla de Abimelech, de también, el faraón. ¿Recuerdan la historia con Abraham? Ellos se asustaron cuando se dieron cuenta que Sara no era en sí la hermana de Abraham, sino la esposa. Y dijeron, ¿cómo nos has hecho esto? Quieren decir que tenían un concepto acerca del adulterio. Y así hay muchos relatos allí en la escritura. Por ejemplo, el de Caín, cuando mata a Abel, y entonces se lo castiga por eso. Quiere decir que ya él tenía el concepto de que matar era malo, ¿no? Era algo que no estaba bien delante de los ojos de Dios. Así que la ley siempre ha estado. Primero era la oralidad, luego llegó a estar escrita. Y como nos dice la escritura en el nuevo pacto, la ley, ¿no? Escrita en el corazón. Entonces allí tenemos a la ley de Dios, principio del gobierno, es una expresión de la naturaleza de Dios y fundamento de ese reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Los hebreos serían los guardianes de esa ley. Ellos serían quienes deberían exponer a todo el mundo las bondades de guardar esa ley, el cerco protector. Pero se llenaron de soberbia, de jactancia, se llenaron de orgullo propio y no querían compartir. Eso no era lo que Dios quería, que se volvieran exclusivistas, sino que compartieran, que otros conocieran lo que pasaba en Israel. En ocasión, cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de piedra, el pueblo comete pecado, hacen un becerro de oro. Lo contrario, ¿no? Ahí a la ley de Dios es la idolatría. Y ese fue el mayor pecado del pueblo, la idolatría. Por eso fueron llevados
cautivos en varias ocasiones por olvidarse de el Señor. Tenemos entonces que duraron mucho tiempo, 40 años dándole la vuelta al desierto, hasta que murieron todos aquellas personas incrédulas en ocasión cuando no le creyeron a Josué y a Caleb. No le creyeron y entonces Dios les dijo que por causa de ese pecado no iban a entrar, solamente Josué y Caleb, su descendencia. Cuando entran a la tierra de Canaán, por medio de Josué, porque Moisés tampoco entró, Dios quería enseñarles a que honraran al Dios del cielo. Y es muy común la palabra cuando entras a la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo repite en Números, en Deuteronomio. Es el discurso de Josué, el último, Josué capítulo 24. Mira que no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, no hagas como hicieron las otras naciones. Lamentablemente, eso fue precisamente lo que hicieron. Todo empezó bien con Josué, empezaron a conquistar, empezaron a hacer ir allá a los cananeos, a tomar posesión de esa tierra como el Señor les mandó. Pero luego es muy común en el libro de Josué decir que el cananeo vivió con ellos, lo hicieron su amigo, estuvieron allí y empezaron a hacer como ellos hacían, a adorar como ellos adoraban. Y muy pronto cayeron nuevamente en idolatría, no cumpliendo la palabra de Dios. Al pasar del tiempo, ya cuando muere Josué, algunos no tomaron posesión de la tierra y allí fueron donde quedaron esos cananeos. Y fueron un problema para el pueblo. En ocasión de, bueno, sobre todo los filisteos, mejor. Ellos fueron un azote para el pueblo de Dios. En la monarquía de David, allí siempre estuvieron los filisteos. Quiere decir que no los echaron cuando dijeron echarlos a aquellos cananeos. Tenemos entonces que en el tiempo después de Josué, el pueblo es llevado cautivo y entonces Dios levanta a jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Caudillos militares, siervos de Dios, los cuales defendían más que juzgar, ¿no? Pero ese era el nombre que se les daba, defendían al pueblo. La escritura nos habla de Otoniel como el primer juez, de Sangar, nos habla de Débora, de Barak, nos habla de Gedeón, nos habla de Jefté, de Sansón, como jueces principales que liberaron al pueblo. Y es muy común leer después de tal juez, los israelitas se rebelaron contra Jehová. Dios envió otro juez para que los liberara y otra vez volvían a hacer lo malo. Muy común en ese tiempo. Y el libro de los jueces dice algo interesante. En aquel tiempo no había rey sobre Israel y cada quien hacía como le parecía. Era muy común. Entonces, resulta que el último juez de Israel es llamado Samuel, profeta y a la vez juez. Con Samuel sí fue el punto de inflexión. Con el profeta Samuel, que además fue juez, fue apartado por Dios desde antes de su nacimiento. Su madre Ana lo dedicó al Señor. El profeta Elí o el sacerdote Elí mejor lo educó. A pesar de que Elí tenía ciertos inconvenientes y no era un buen ejemplo, ya que sus hijos hacían como les parecía y él nunca los reprendió. Samuel creció en el temor a Jehová y llegó a ser un gran juez, un gran profeta. Y en su tiempo el pueblo de Israel se apartó de la idolatría, volvieron a Jehová, se volvió a estudiar las escrituras, un tiempo de mucha prosperidad, tanto así que cuando muere todos lloran a Samuel, porque verdaderamente un varón de Dios. Luego viene la historia de los reyes, ¿no? Pero hasta aquí llegamos en este estudio. Entonces, mis apreciados amigos, estamos viendo aquí esta línea de tiempo desde la ley de Dios, cómo fue dado el pueblo, cómo ellos también pasan a través del desierto, cómo llegan a la tierra de Canaán,
cómo incurren en pecado por sucumbirse en la idolatría, cómo no expulsan a los cananeos y cómo también Dios manda a jueces para que los libere, pero el pueblo sigue cometiendo pecado. Pero ahí es donde está Dios, siempre amoroso, siempre misericordioso con su pueblo. Deseo bendición para ti. Gracias por acompañarnos en este estudio.